Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo segundo del tiempo de Adviento. La primera lectura es de Isaías capítulo 40 versículos 1 a 11. El profeta anuncia el final de la esclavitud en Babilonia. Nuestro texto es el inicio del libro de la consolación, que corresponde al segundo Isaías, que a su vez comprende los capítulos 40 a 55 del libro del profeta Isaías. Se llama libro de la consolación por las palabras con las que comienza. Consuelen, consuelan a mi pueblo, dice su Dios. Quien lo escribe es un profeta anónimo que ejerció su misión en medio de los exiliados en Babilonia. El objetivo era mantener viva la esperanza de un pueblo que, aunque había quienes estaban instalados en tierra pagana con cargos importantes, en su mayoría estaba amargado, desilusionado, decepcionado y con inmensos deseos de volver a la tierra de Israel. El profeta Isaías es un hombre sensible e interesado por los acontecimientos políticos de su tiempo. Escucha las noticias sobre las victorias del rey Ciro de Persia contra los babilonios y avisora la liberación para su pueblo. Ciro es visto como el instrumento de Dios para la liberación de los israelitas en cautiverio. Esta liberación se compara con aquella de Egipto cuando Dios, por medio de Moisés, hizo salir a su pueblo sometido a la esclavitud del faraón. Pero ahora Dios obrará con prodigios mayores. El profeta, para evitar que las autoridades de Babilonia lo cataloguen como un subversivo y atentan contra su vida, pronuncia su anuncio de liberación con un lenguaje cifrado, con imágenes que solo los israelitas podían comprender. El regreso a la tierra de Israel no es solamente un movimiento físico, sino que metafóricamente es un movimiento de conversión, porque es dejar la tierra de la esclavitud para entrar en la tierra de la libertad. En nuestra lectura se anuncia el final del exilio y el regreso a la tierra de Israel. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su tiempo se ha cumplido, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz grita en el desierto: preparen un camino al Señor, tracen en la llanura un sendero para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que montes y colinas se aplanen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se nivele, y se revelará la gloria del Señor, y la verán todos los hombres juntos, porque ha hablado la boca del Señor. Súbete a un monte elevado, mensajero de Sión, alza fuerte la voz, mensajero de Jerusalén, álzala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Miren, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Miren, viene con él su salario, delante de él su recompensa. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne, toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres. Consuelen, consuelen a mi pueblo, es un mensaje de cercanía, de ternura y de afecto de Dios para con los israelitas que sufren el cautiverio. El consuelo que ofrece Dios no consiste en dar un poco de ánimo a quien está sufriendo, sino en socorrerlo para levantarlo del polvo, como dice el primer libro de Samuel. O como dice el Salmo 30, para cambiar el lamento en danza, para que se quite la ropa de luto y se vista de alegría. Recordemos que Jesús llama consolador al Espíritu Santo porque renueva la faz de la tierra, como dice el Salmo 104. Dios consuela con su palabra que es viva y eterna y que no regresa a Él sin haber realizado y completado aquello para lo que fue enviada. En nuestro texto, el consuelo se ofrece mediante el perdón de los pecados. Es que los exiliados leían la catástrofe de la deportación a Babilonia como un castigo de Dios por los pecados no solamente cometidos por quienes padecen el cautiverio, sino por todo el pueblo. Esto los hacía sentir culpables y alejados de Dios, pero ahora el Señor les ofrece su perdón gratuito e incondicional. Y para expresar el perdón de Dios, el autor utiliza dos imágenes, una tomada del ámbito militar y la otra del ámbito cultural. Se ha cumplido su tiempo. El tiempo de servicio obligatorio ha finalizado. Es la imagen de los soldados que cumplían un tiempo obligatorio de servicio al ejército. La segunda imagen es de tipo cultural. Su iniquidad ha sido quitada, es decir, el sufrimiento del pueblo fue aceptado por el Señor como un sacrificio de expiación, como un acto de culto que restablece la comunión con Dios.
Enseguida el texto dice que de la mano del Señor el pueblo ha recibido doble castigo por sus pecados. Una imagen tomada del libro del Éxodo donde se dice que los ladrones debían pagar el doble de lo robado. De esta manera se expresa el precio que Israel paga por sus errores, que es lo que al fin y al cabo sucede cuando el hombre se aleja de Dios. Aparece una misteriosa voz que clama: preparen un camino al Señor, tracen en la llanura un sendero para nuestro Dios. Para que el Señor venga a consolar a su pueblo es necesario construir un camino. El largo camino antiguo que unía las ciudades del Mediterráneo con las de Mesopotamia bordeaba la tierra de Israel para introducirse por el inmenso desierto. La voz que grita invita a los exiliados a trazar una nueva vía en el desierto que sea directa para regresar cuanto antes a su tierra. De la imagen física se pasa al campo espiritual. La voz que grita pide una nueva vía, no para conducir el hombre hacia Dios, sino que permita que Dios llegue al hombre. Por tanto, implica la disposición interior para abandonar los viejos caminos que conducen al sufrimiento y a la esclavitud. También hay que allanar los montes y rellenar los valles, que lo torcido se enderece y lo escabroso se nivele. Una clara invitación a remover los obstáculos e impedimentos que existen en nuestra vida y que no permiten el encuentro y la comunicación con Dios. Aparece un mensajero, en griego un portavoz del Evangelio, que se adelanta para llevar la buena noticia a Jerusalén del regreso de los exiliados. Súbete a un monte elevado, mensajero de Sión, alza fuerte la voz, mensajero de Jerusalén. El texto subraya que en este nuevo éxodo hacia la Tierra Santa ya no los guía un hombre, sino que es el mismo Dios que los precede y los conduce como un pastor a su rebaño. El Señor ofrece vida para su pueblo, lo pastorea con amor, ternura y eficacia. Dios respeta siempre los tiempos y los ritmos de cada persona, aprecia a quien camina rápido, pero concentra su atención y su cuidado en quien avanza lentamente y se retrasa. La buena noticia para los exiliados y también para nosotros hoy es que Dios nunca abandona al ser humano. Lo busca en tierra extranjera y en tiempo de esclavitud, lo toma en sus brazos y lo acompaña por el camino que conduce a la libertad. Sin lugar a duda, este es un mensaje no solo de consolación, sino de esperanza y de gozo. La segunda lectura es de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 14, la segunda venida del Señor. Este escrito del año 125 después de Cristo tiene una forma de una carta testamento donde su autor quiere transmitir un mensaje de esperanza para que sus hermanos confíen y preparen la segunda venida del Señor. Además los invita para que se mantengan fieles a las enseñanzas recibidas, sin dejarse engañar por falsos maestros que presentan doctrinas contrarias al Evangelio. Es que los primeros cristianos, siguiendo la tradición paulina, esperaban la inminente venida del Señor, pero no llegaba. Entonces cayeron en el desánimo y muchos pensaban que Dios no era fiel a sus promesas. Nuestro pasaje presenta un mensaje de esperanza explicando por qué tarda la venida del Señor. Que esto, queridos hermanos, no les quede oculto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se retrasa en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que tiene paciencia con ustedes porque no quiere que se pierda nadie, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con estruendo, los elementos serán destruidos en llamas, la tierra con sus obras quedará consumida. Y si todo se ha de destruir de ese modo, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes, esperando y apresurando la venida del día de Dios, cuando el cielo se consumirá en el fuego y los elementos se derretirán abrasados? De acuerdo con su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habitará la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Nuestro texto ofrece una reflexión sobre la segunda venida del Señor y una exhortación a los cristianos para que lleven una vida santa. Si el Señor aún no ha llegado, es porque la percepción del tiempo en Dios es muy distinta a la del ser humano. Para Él 1000 años es como un día,
Por tanto, Dios no retrasa sus promesas. Lo que pasa es que tiene paciencia porque no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que la humanidad tenga tiempo de convertirse y salvarse. El Padre del Cielo no acelera los tiempos porque respeta el ritmo del ser humano y quiere que acepte su amor y su misericordia. Ahora bien, la segunda venida del Señor no será como se la imaginaban en aquel tiempo. No se trata de un regreso glorioso para vencer a todos los enemigos de Israel y someter a las naciones del mundo, no. Algunos pensaban que la primera venida del Señor en la historia en la que había ofrecido su vida por amor había sido un fracaso, pero que ahora sí demostraría su poderío y su dominio universal. Sí, el Señor viene es para que se realice en plenitud un cielo nuevo y una tierra nueva en la que habitará la justicia. Cuando caigan todas las criaturas celestes, es decir, todos los ídolos, habrá una nueva creación. La segunda venida del Señor será algo inesperado y sorprendente. Es por esto por lo que hay que estar vigilantes y preparados. Vivir en coherencia con la vocación a la que hemos sido llamados. Una vida sin pecado, irreprensible y santa. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 1, versículos 1 a 8. Es el comienzo del Evangelio. Con base en el pensamiento de Pablo y el contenido de sus cartas, San Marcos fue el primer evangelio en haber sido escrito, más o menos entre los años 65 a 70. Por aquella época los cristianos eran fuertemente perseguidos, sobre todo por el emperador Nerón, y algunos de sus líderes fueron ejecutados, como es el caso de Pedro y Pablo. Esta situación de crisis lleva a los primeros creyentes a pensar cómo perpetuar inequívocamente el mensaje de Jesús en un momento en que los testigos oculares estaban desapareciendo. Esta tarea es encomendada a Marcos, que era una figura importante porque había acompañado a Pedro en el anuncio misionero del Evangelio. Escuchemos cuál es el título y el objetivo de su obra. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Este es el título y a la vez el objetivo del Evangelio. Desde el principio queda claro que Marcos se propone presentar el inicio de la buena noticia, es decir, el Evangelio que coincide con la identidad de Jesús como ungido e Hijo de Dios. San Marcos dice que se trata de un arjé en griego, un principio, un inicio. Y este inicio lo entendemos en dos sentidos. En primer lugar, porque retoma la primera palabra de la Biblia con la que inicia el primer relato de la creación, Berechit, bara Elohim et hachamajin bet haaretz. En principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero como sabemos, el hombre extravió el proyecto creador de Dios y la tierra se llenó de maldad y violencia. Los profetas anunciaron la intervención de Dios. Concretamente, el profeta Isaías alimentaba la esperanza de quienes retornaron del exilio en Babilonia, anunciándoles que Dios crearía un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinaría para siempre la justicia. Pues bien, San Marcos dice que con el anuncio del Evangelio se da comienzo al mundo nuevo que todos esperaban. En segundo lugar, se trata de un comienzo de la buena nueva porque el evangelista concluye su escrito abruptamente en el capítulo 16, versículo 8, donde dice que las mujeres que estuvieron en la tumba vacía recibieron el mensaje del joven vestido de blanco para que fueran a comunicar a Pedro y a los demás discípulos que el resucitado los vería en Galilea. Pero las mujeres huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Así termina Marcos su evangelio. Pareciera que quedara inconcluso, pero no es así. Él dijo que iba a ser un comienzo, por tanto, será el lector quien continúe narrando y escribiendo el evangelio como testigo de la resurrección. El lector del Evangelio no puede tener la misma actitud de las mujeres porque el miedo paraliza e impide el seguimiento del resucitado. Por otra parte, la palabra evangelio que utiliza Marcos no hace referencia a los textos conocidos como evangelios.
Fue San Justino hacia el año 165 quien dio este nombre a los escritos de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Sin embargo, la palabra evangelio era bien conocida en la antigüedad, ya la había empleado Homero, con el significado de bella o buena noticia, anuncio gozoso. La victoria de una guerra, la curación de una persona, el programa de gobierno de un emperador, etc., eran llamados evangelios, porque se trataba de buenas noticias. Aproximadamente por el año 9 a.C., un grupo de grecorromanos emitió una proclama conocida en la inscripción del calendario de Priene en Asia Menor, donde se declaraba que el nacimiento del emperador romano Octaviano César Augusto, el 23 de septiembre del año 63 a.C., era un evangelio, una buena noticia, porque el emperador era como el Salvador que había traído la paz para todos los pueblos del imperio. El calendario de la provincia romana de Asia se alineó con el calendario romano para que el año comenzara el día del cumpleaños de César Augusto. Este emperador murió en el año 14 después de Cristo y sus sucesores fueron un desastre, comenzando por Tiberio, quien construyó un palacio en la isla de Capri y allí se entregó a toda clase de placeres. En Roma no había gobierno, sino únicamente caos y violencia, situación que no mejoró con los siguientes emperadores. Por tanto, el nacimiento de Augusto no había sido el comienzo de las buenas noticias para el mundo, no era un evangelio, porque la paz del imperio fue apenas una ilusión. En este contexto, San Marcos presenta la buena noticia que trae esperanza. El evangelio es una persona, Jesús de Nazaret. Él nos trae la buena noticia del amor incondicional de Dios, y aquí está la novedad del anuncio, porque la concepción teológica de la época imaginaba a un Dios bueno con unos y malo con otros. Derramaba bendiciones sobre quienes obedecían sus mandamientos y mandaba castigos, pestes y calamidades sobre quienes transgredían sus órdenes. Jesús con su evangelio nos dice que Dios ama incondicionalmente a todo ser humano de manera gratuita, solo por el único hecho de ser su Hijo. Este rostro de Dios se reflejó nítidamente en la persona de Jesús de Nazaret. Ver a Jesús era contemplar la belleza de nuestro Dios. Marcos identifica a Jesús con dos títulos: Cristo e Hijo de Dios. Cristo proviene del verbo griego chrio, que significa untar, frotar, ungir, que a su vez procede del verbo hebreo mashá, de donde viene la palabra Mesías, Mesías, es decir, el ungido. En la antigüedad se ungían a los reyes y a los sacerdotes y se hacía con un aceite para que quedara bien impregnado. De esta manera se significaba el ingreso de una fuerza divina en las personas que habían sido llamadas para desempeñar una función que requería capacidades superiores a las de los demás mortales. El sacerdote con la unción recibía una fuerza especial de Dios para ejercer sus funciones como mediador entre la divinidad y la humanidad. Con el título de Cristo, San Marcos quiere decir que Jesús es el ungido de Dios por excelencia, es el portador del Espíritu de Dios, de una vida divina que Él ha venido a traer al mundo y que es dada a todo ser humano de manera inclusiva, es decir, sin ninguna discriminación o acepción de personas. Con el título de Hijo de Dios, el evangelista está indicando la perfecta semejanza entre Jesús y el Padre del cielo. Es que en la cultura judía, hijo no significa solamente generado por, sino semejante a. Un hijo se considera realmente como hijo cuando reproduce el carácter y los valores del padre. Si el hijo se apartaba de la manera de ser y de actuar del padre, se consideraba como hijo biológico, pero no hijo en el pleno sentido de la palabra. Desde la perspectiva de Marcos, Jesús es el Hijo de Dios porque reproduce en todo el rostro del Padre del cielo. En el Evangelio de Juan, Jesús dice a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Jesús de Nazaret refleja el rostro bello de Dios. Los grupos religiosos de Israel, especialmente los escribas y fariseos, se escandalizaban y no podían reconocer a Jesús como Hijo de Dios, sobre todo cuando vieron que Él acogía a los pecadores, compartía y comía con ellos, acariciaba a los enfermos, especialmente a los leprosos, hacía curaciones en sábado, etc. Es que ellos tenían otra concepción de Dios, imaginaban otro rostro de Dios, un Dios alejado de los pecadores, severo con quienes sufren, porque si estaban en esa condición, se la habían ganado, era consecuencia de sus pecados. Así que cuando Jesús dice ser hijo de Dios, inmediatamente las autoridades religiosas lo tildan como un blasfemo y un herético. Después de presentarnos el título y el objetivo de su evangelio, ahora San Marcos comienza su obra, pero no lo hace como el evangelio de Juan, presentando la preexistencia de la palabra que se hace carne, ni como Mateo con una genealogía, ni como Lucas desde la Anunciación, sino que a él le interesa presentar la vida pública de Jesús, lo que él ha dicho y hecho. Para tal fin, comienza con una citación de la Escritura. Escuchemos. Tal como está escrito en el libro del profeta Isaías, mira, yo envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino al Señor, enderecen sus senderos. Se trata de la cita del profeta Isaías del libro de la Consolación que hemos explicado en la primera lectura. Un profeta que predica la liberación del cautiverio en Babilonia y despierta la esperanza entre sus hermanos en exilio. Muchos no aceptaban este anuncio de liberación porque ya estaban acomodados en tierra pagana, por tanto no estaban interesados en preparar un camino al Señor. Solamente un pequeño resto acogió la palabra del profeta y se dejó conducir nuevamente a la tierra de Israel. San Marcos compara a este mensajero que predica a los esclavos de Babilonia con la figura de Juan el Bautista. También a Juan le da el nombre de mensajero, ángel del Señor, y su misión es la de preparar al pueblo de Israel para que acoja al Señor que viene a liberarlo de todas sus esclavitudes. En particular, el Señor quiere liberar de la imagen errónea que los israelitas tenían de Dios, pero también de la imagen falsa del hombre, porque pensaban que la realización humana consistía en hacer guerras para conquistar territorios, vencer batallas, hacer violencia y esclavizar a los súbditos. El mensaje del Bautista es actual. También nosotros necesitamos abrir un camino para que el Señor entre en nuestra vida y nos libere de tantos ídolos, tantas pasiones que nos han esclavizado y por tanto nos han quitado la felicidad y la dignidad humana. Ahora escuchemos cómo San Marcos presenta la figura del Bautista. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la población de Judea y de Jerusalén acudía a él y se hacía bautizar en el río Jordán confesando sus pecados. Juan predica un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La palabra conversión corresponde al término griego metanoia, que en realidad significa cambio de mentalidad. Se trata de un cambio en el modo de pensar, de razonar y de valorar las cosas. Los valores de este mundo que antes eran primordiales para tomar decisiones, ahora con la metanoia o el cambio de mentalidad causado por el Evangelio, ya no cuentan. Ahora se acogen los valores propuestos por Jesús. Si la persona no acepta este cambio de mentalidad, lo más seguro es que obstaculice el camino a Jesús que quiere venir para liberarlo de toda esclavitud. El bautismo de metanoia, de cambio de mentalidad que predica Juan el Bautista, es para el perdón de los pecados. En griego se utiliza la palabra áfesis, que significa cancelación, eliminación del pecado. También se utiliza este término para expresar la libertad de los prisioneros. Si cambiamos de mentalidad, se cancela toda clase de injusticia, de pecado. Somos liberados de toda esclavitud y nace un mundo nuevo. El texto dice que ante la llamada del Bautista a la conversión, el pueblo respondió positivamente.
Toda la población de Judea y de Jerusalén acudía a él. El texto griego utiliza el verbo ekporeuomai, que indica un movimiento hacia afuera, es decir, el pueblo salía hacia donde estaba Juan bautizando. Ahora bien, Juan bautizaba en la ribera del Jordán, en un lugar llamado Betabara, que significa la casa del paso o del vado, es decir, la parte más superficial del río por donde se puede cruzar sin peligro. Este lugar es muy importante porque por ahí el pueblo de Israel atravesó el río Jordán cuando venía de la esclavitud de Egipto. Por tanto, el río Jordán establece un límite entre la tierra pagana y la tierra santa. Si los israelitas que habitaban la tierra prometida salen hacia donde está Juan, hacia el Jordán, es porque hay un éxodo, pero en sentido contrario. Están caminando hacia atrás para volver a atravesar el Jordán y entrar nuevamente en la tierra santa. Esto quiere decir que en la tierra donde viven, a pesar de ser la tierra de la promesa, aún están en esclavitud. Es necesario el bautismo, es decir, sumergirse en el agua del Jordán, cambiar de mentalidad y acoger al nuevo Josué, es decir, a Jesús, quien los hará entrar en la tierra de la libertad. Escuchemos ahora cómo Marcos presenta la figura de Juan el Bautista. Juan llevaba un manto hecho de pelo de camello con un cinturón de cuero en la cintura y comía saltamontes y miel silvestre. Y predicaba así: detrás de mí viene uno más fuerte que yo, y yo no soy digno de agacharme para soltarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Juan viste un uniforme de profeta, como vestía el profeta Elías en el Antiguo Testamento. No son ropas elegantes como las que llevan quienes habitan en los palacios de los reyes. De acuerdo con el profeta Malaquías, los israelitas esperaban el retorno del profeta Elías para que preparara el pueblo para acoger al Señor. San Marcos identifica al Bautista con el profeta Elías, esperado por el pueblo de Israel. En el Evangelio de Marcos, la predicación del Bautista carece de las amenazas contra los fariseos y saduceos que encontramos en Mateo o a la gente como en Lucas. El Bautista solamente anuncia que detrás de él viene uno que es más fuerte que él. En ningún momento lo quiere opacar o sustituir. Finalmente, Juan habla de dos bautismos muy distintos. El que está realizando en el Jordán, que es en agua, y el de Jesús, que será en Espíritu Santo. El bautismo de Juan consiste en un rito de purificación, en un lavado externo, con un agua que limpia a la persona, pero que no se convierte en vida dentro de ella. Mientras que el bautismo de Jesús es una inmersión, no en un agua material, sino en el Espíritu, es decir, en la vida divina. Haciendo una analogía con las plantas, hay un agua que la planta recibe exteriormente, la limpia, pero hay otra agua que la raíz de la planta absorbe y se convierte en linfa o savia. Así la planta se alimenta y produce frutos. Jesús nos da el Espíritu que se transforma en vida. Es la vida divina, la vida del amor que ahora es donada a todos los hijos de Dios. Este es el don precioso que Jesús vino a traer al mundo. San Marcos quiere que abramos las puertas de nuestro corazón de par en par para acoger este maravilloso don de Dios y así construir el mundo nuevo. Les deseo un feliz domingo.